Acá estamos en Noticias 3.0 conversando con Alfredo Zayat. Le habíamos preguntado al terminar el bloque anterior cómo era la situación mundial. Él había hecho una descripción política del mundo que vivimos y yo quería un puntito económico en ese sentido. ¿Estamos viviendo un momento de crecimiento en la economía mundial o un momento de, digamos así, de decrecimiento, de achicamiento de la economía mundial? Digamos, a ver cómo lo puede, es un crecimiento muy leve, un crecimiento mediocre. Estados Unidos está en crecimiento, Europa es una suerte de estancamiento, ¿no? China con una tasa de crecimiento más leve, pero igual liderando los rankings entre 6 y 6,5%, estaba creciendo al 9-10%. Entonces, pasa que... La India me mencionaron. También, te iba a decir justo, también la India. Bueno, todo el sudeste asiático yo creo que nosotros somos contemporáneos, que van a ser décadas, no es que es ahora, de un cambio de eje del el centro de la economía mundial. Y que va a estar China y el sudeste asiático. Esto no significa que el eje occidental pierde y desaparece. Para nada. Claro. Sigue siendo como importante. Como desapareció Cartago. Claro, no. Bueno, siempre pongo un ejemplo, Gran Bretaña. Claro. Y Gran Bretaña sigue siendo una potencia. Ahora bien, no es imperial. Claro. No es como fue el imperio. No es que desapareció. Claro. Estados Unidos no va a desaparecer. Es una potencia monstruosa. Es de una potencia, digamos, consolidada. Ahora bien, el eje económico empieza a estar en India, China, el sudeste asiático, pero esto es un proceso de décadas. Digamos, en estas 2 primeras décadas de este nuevo siglo, se empezó a dar con más intensidad o se visualiza mucho más claro. Por ahí falta otras 2 o 3 décadas más. Pero si vos agarrás simplemente, siendo a la historia reciente, China en el 2000, China en el 2020 es otra cosa. India lo mismo, el sudeste asiático. Lo de India, a mí me sorprendió lo de India, ¿no? Sí, bueno, India lo que pasa es que encontró un nicho. Un nicho vinculado también con todo el tema del software, informática. Exacto. Y también a un nicho vinculado con los call center y de servicios. De servicios baratos también. Claro. Entonces, con una población tan... Pero que eso le permita una... Claro, hay que ver de dónde parte ese crecimiento, ¿no es cierto? Es otro tipo de crecimiento. Claro. Digamos, China es otra cosa. Claro, China es otra cosa. En ese sentido. Aparte, es una China economía de mercado planificada. China ha eliminado el hambre para siempre. La pobreza. De su continente. Y es el país con mayor cantidad de habitantes del mundo. Claro. Es interesante los procesos. En cambio, lo de la India daría la impresión que parte de un zócalo mucho más bajo, ¿no? Más bajo y que siga habiendo niveles de pobreza muy alta, además con unas brechas de ingresos también y con una cultura marcada. Difícil. Eso es otra historia. Pero bueno, digamos, esas son las particularidades dentro de este cambio de eje económico que se está Ahora bien, en un mundo que crece en esas condiciones, mediocremente, decís vos, ¿cómo es posible que nosotros decrezcamos? No, bueno, acá hay una particularidad que es esta catástrofe de este gobierno neoliberal. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Este tercer ciclo neoliberal, digamos, lo digo tercer ciclo para poder ubicarlo, tenemos primero con la dictadura militar, después con Menem, y ahora con el macrismo, reúne, digamos, uno de los peores combos que uno puede encontrar, que es ser un gobierno de negocios y además inepto en la gestión. Uno dice, no, lo hacen a propósito. No, lo que hacen a propósito son sus negocios. Ahí está. Yo comparto plenamente. Después las macanas que se mandan no las hacen. Claro, después el manejo de variables claves de la economía, eso es porque han puesto improvisados, ineptos en el manejo de la gestión pública.
Entonces, vamos a la primera parte. ¿Por qué digo que es de los negocios? Simplemente hay que ver, la vez pasada salió un informe sobre cuáles son las empresas y conglomerados y en qué sectores participaron, que la evaluación de sus empresas en dólares crecieron. Eso, las que cotizan en bolsa. Son las que están vinculadas a la corporación energética, claro, obviamente que son amigos, todos socios, amigos testaferros del presidente y funcionarios del gobierno, de servicios, autopistas, también amigos, vinculados, socios al gobierno, sectores agropecuarios, también vinculados, digamos, Macri se reconoce más Blanco Villegas que Macri, y del sector de las finanzas, donde que claramente es hegemónico dentro del bloque de poder del gobierno. Después todo el resto perdieron valor sus empresas. El otro día aquí mismo me decía un empresario textil que él se negaba rotundamente a que esto sea considerado un gobierno empresario. Dice, no, porque bueno, la inmensa mayoría de los empresarios están en la lona. Bueno, lo que pasa es que es interesante, porque ahí es un gobierno empresario del bloque de poder. Lo que hay que identificar es qué fracción del bloque de poder es hegemónico. Claro. Porque dentro del mundo empresario hay diferentes intereses. Claro. No es lo mismo, digamos, el sector textil que Techin. No es lo mismo Techin que el JP Morgan. Entonces ahí es donde ahora da la impresión que incluso desde Techin todo lo que tiene que ver con la producción ha sufrido un deterioro importante. Sí, pero porque estos son los sectores que antes te remarqué y que están vinculados al negocio del macrismo, que se beneficia la construcción, ¿no? También otra cosa es la construcción. Es el capital financiero. Sí, hoy sí. Porque la plata de los peajes, ¿qué es? Plata que va al banco. No, esto es de una característica diferente. Por ejemplo, digo, por eso yo por ejemplo, tercer ciclo neoliberal, eso no significa que sean iguales a los anteriores, porque durante el menemismo el sector de las finanzas y el sector de los grupos económicos convivieron hasta el 95-96, donde las privatizaciones actuaban como amalgama de los intereses al interior del bloque de poder. ¿Por qué? Y por eso eran socios. Vos fíjate que cada privatización tenía un grupo económico local, un banco acreedor, o sea, finanzas internacionales, que también tenían un banco local, y una multinacional de servicios. Que compraba, claro. Entonces ahí se amalgamaban los intereses. Claro. Terminadas las privatizaciones, vos fíjate que la última privatización fue de YPF, ya fue en el 97, me parece, sí, 96-97. Después empiezan a diverger los intereses. Los bancos acreedores empezaron a vender. Los grupos locales también empezaron a vender esas participaciones, las privatizaciones, porque ya hicieron la diferencia. ¿Quién se quedaba? Los grupos multinacionales y el capital abierto en la bolsa. Pero los grupos multinacionales, quiero decir, Telefónica en telefonía, Suez en aguas, claro, digamos, pero ya no tenían los otros dos socios. Entonces por eso empieza a crujir, resquebrajarse en ese momento el plan económico de la convertibilidad, que tiene su desenlace en el estallido de la convertibilidad, donde en ese momento la disputa era dolarización o devaluación. Dolarización ganaba la banca acreedora y los multinacionales. Claro. La devaluación ganaban los grupos locales. Claro. Clarín, Techin. Inclusive Clarín, claro. Por eso, Clarín, Techin. Entonces, bueno, ahí triunfaron. Por eso, bueno, hoy, para hacer rápido el salto, la hegemonía está en la de las finanzas. Exacto. Por eso vos seguís el tema de la devaluación. Fíjate, no. Antes tenías el 1 a 1. Claro. Bueno, la devaluación. Bueno, ¿cómo va a ser el desenlace? Se verá en las elecciones. Claramente también lo ves en la elección de los candidatos, ¿no? Labaña claramente es un representante de una fracción del poder económico local. Claro.
y no vinculada a las finanzas. Claro. Labaña expresaría eso, ¿no es cierto? Expresaría eso. No significa que Labaña sea eso. No, yo lo que estoy diciendo la expresión es que política. la expresión política, y por eso también empiezan a apoyarlo. Claro. Ahora bien, ¿nos da la impresión de que de alguna manera se necesita saldar en términos políticos la situación de Grieta? Yo creo que en términos sociales. ¿O en términos sociales? En términos sociales sí. Sí, ¿no? En términos sociales yo creo que la sociedad argentina está un poco saturada. Yo, que me he dedicado toda la vida a esto, estoy saturado de eso. Sí, totalmente. Yo también. Ahora bien, cuando hago el análisis, si querés, frío, racional, la grieta económica, utilizando esta palabra que se ha generalizado y popularizado como la grieta política, va a seguir estando presente. No, eso es otra cosa. Porque yo siempre traduzco, porque la palabra grieta no es que no me siento cómodo conceptualmente, y yo lo que planteo es que, y vos lo sabés más que yo, que la disputa del proyecto de país en Argentina está desde antes de la Revolución del 10. Sí, los que nos dedicamos a la historia sabemos por eso. Entonces, esa disputa de país en Argentina no fue saldada. Claro. No estuvo saldada. No hubo una guerra civil de tal magnitud que determinaba... Que no hay paso atrás. Y claro, que determine un bloque que define. Yo termino acá porque se nos acaba el tiempo. Yo tengo esta sensación, que los argentinos tenemos un gobierno que deroga la esclavitud, que abole la esclavitud, y el siguiente gobierno la instala. Claro. Y después viene otro y la deroga. Bueno, ahí también para cerrar y simplemente mencionarlo, hay que leer a Marcelo Diamant con el tema del péndulo argentino. Claro, exactamente. Es extraordinario. Che, muchas gracias, Alfredo. No, gracias a vos por la invitación. Es un gusto verte. Seguimos en Noticias 3.0, estábamos conversando con Alfredo Zayat.